Música. Cuando tú y yo pensamos en qué hace a un lugar ideal para vivir, buscamos seguridad, comunidad, la amabilidad de la gente, y hay un país que cumple con absolutamente todo. Situada al este de Groenlandia, Islandia siempre destaca como uno de los mejores lugares para vivir. Con poco más de 340.000 personas, una de las poblaciones más pequeñas, su asombrosa belleza natural es sencillamente impactante. Sus aguas termales y colinas atraen a turistas de todos los rincones del planeta. Muchos viajan desde rincones muy lejanos para descubrir sus tesoros, desde su increíble arquitectura hasta el asombroso espectáculo de las auroras boreales. Los duros inviernos traen días casi sin sol, pero eso solo aumenta el misterio de Islandia, un rincón muy alejado de la realidad que todos conocemos. Lo más atractivo de esta isla es la cercanía, la franqueza y la amabilidad de su gente. Debido al clima extremo, todos se apoyan entre sí, valoran la comunidad y cuidan de sus vecinos. Tienen un rechazo absoluto hacia la delincuencia. No tienen ejército y la policía va desarmada. La gente deja las puertas abiertas y acepta viajes de desconocidos sin dudarlo. Un viernes de 2017, la paz de Islandia se quebró por completo. Un asesinato brutal, absurdo y sin motivo dejó al país entero en estado de shock. Esta es la historia de Birna Bræðrarsdóttir. Birna Bræðrarsdóttir vivía al sureste de Reykjavik. Aunque sus padres estaban separados, se llevaban muy bien y ella era su mundo entero. Era alegre, vital, con una personalidad fuerte que reflejaba su llamativo pelo pelirrojo. Su ingenio y su agudo sentido del humor la hacían sumamente popular entre sus amigos. Era libre y soñadora, pero siempre muy responsable. Esa madurez se notaba en el trato con su familia y en su gran compromiso laboral. La música era su gran pasión y no tenía prejuicios. Escuchaba desde rap hasta pop, pasando por rock y folk. Su espíritu libre hacía que todos la quisieran. Birna tenía un grupo muy unido y adoraba disfrutar de la noche en Reykjavik. Trabajaba en la sección de moda de unas grandes tiendas muy concurridas. Al salir, solía relajarse tomando algo en un bar cercano antes de salir de fiesta para desconectar del todo. Y el 13 de enero de 2017, eso fue exactamente lo que hizo. Aquella noche, cerró la tienda, tomó unas copas y jugó a las cartas antes de ir al centro de la capital para disfrutar de una noche de risas, copas y baile. Fueron a Urra, un local de bandas emergentes, y en poco tiempo, Birna ya estaba bailando sobre el escenario. A las 2 de la madrugada sus amigos quisieron irse, pero ella prefirió quedarse. Quería seguir divirtiéndose. Poco antes de las 5 de la mañana, salió del local a una temperatura de -9 grados, se compró un falafel y emprendió el camino hacia su casa. Ver a una mujer caminar sola de noche en Reykjavik no era raro. La gente confiaba plenamente en los demás. Por el alcohol, se le cayeron unas monedas y tropezó con un desconocido. Siguió caminando, dobló una esquina y se metió por un estrecho callejón hacia el mar. Y entonces, desapareció. Como siempre era muy puntual, en cuanto faltó al trabajo, la alarma saltó de inmediato. Su compañera y amiga del instituto, María, se asustó al ver que no llegaba. El temor empeoró al intentar llamarla al móvil. No daba señal y ella jamás apagaba su teléfono. Algunos pensaron que simplemente se habría ido a casa de su padre para pasar la resaca. Eso mismo sospechaban los amigos con los que había salido de fiesta, pero tampoco estaba allí. Llamaron a Silla, la madre de Birna, quien de inmediato se angustió al no saber de ella. La conocía bien y sabía que algo iba mal. La familia no perdió tiempo, fue directa a comisaría a denunciar la desaparición. Consciente del poder de las redes, Silla publicó un mensaje desesperado en Facebook. Queridos amigos, no es normal que no podamos localizarla. Por favor, compartid esto y ayudadnos a encontrarla. Silla, Islandia es pequeña, y el ruego de Silla no tardó en difundirse por la red, haciendo que la noticia corriera como la pólvora. El dolor de perder el rastro de un hijo es algo inimaginable. Aquella noche, sus padres no pudieron pegar ojo. Las llamadas a emergencias eran constantes. Desesperados, buscaban cualquier pista sobre el paradero de Birna. Al día siguiente, acompáñame en esta búsqueda.
La policía rastreó su última señal móvil antes de apagarse poco antes de las 6 de la mañana. El móvil conectó con una antena en Hafnarfjordur, a 6 millas de la capital. Silja no perdió tiempo y condujo hasta allí, buscando a su hija desesperadamente. Amigos y familiares la apoyaron, todos decididos a traer a Birna de vuelta a casa. Pasaron 36 horas desde que Birna se esfumó en la noche de Reykjavik. Su familia y amigos estaban convencidos de que algo terrible le había ocurrido. Era una joven muy responsable y esto no encajaba con ella, pero la policía apenas tenía pistas. Sin indicios claros de homicidio o secuestro, sus manos estaban prácticamente atadas en ese momento. Al difundirse la noticia de su desaparición, se convirtió rápido en portada nacional. El rostro de Birna inundaba la prensa y no había presentador en Islandia que no pronunciase su nombre. La madrugada del domingo, sus padres rogaron a la policía que iniciara la búsqueda. Aseguraron que jamás se marcharía por voluntad propia y mucho menos sin avisar a nadie de su destino. No tenía problemas económicos ni líos sentimentales. Cualquiera que conociese a Birna la adoraba. Un caso tan desconcertante requería a los mejores investigadores de Islandia, entre ellos Grimur Grimsson, que acumulaba 30 años de experiencia a sus espaldas. Incluso formó parte de un equipo especial que dedicó más de 5 años a procesar a los corruptos que provocaron el colapso financiero de 2009. Tras aquello, regresó a sus raíces policiales porque admitía que echaba de menos la acción diaria. Al igual que sus colegas, al principio no se alarmó demasiado por Birna. Había muchas variables en juego. Después de todo, la gente también desaparece en Islandia. Desde problemas de salud mental hasta quedarse en casa de un amigo sin avisar a nadie. Casi todos suelen aparecer. Las capitales del mundo están plagadas de cámaras, pero Reykjavik es un caso aparte. Los islandeses desconfían de la vigilancia y con tan poca delincuencia, la propia comunidad se cuida a sí misma. Se protegen entre ellos y están pendientes de los forasteros. Pero la noche de su desaparición, una cámara la grabó. El video la mostraba saliendo del club, tirando unas monedas y cruzándose con un desconocido. Si tú y yo analizamos la siguiente cámara a menos de una manzana, ya no estaba. Quedaban dos opciones. O se desvió por el callejón de la esquina, o subió a un vehículo. Grimsson, con su ojo clínico, estaba convencido de que aquel vídeo tan borroso escondía el hilo del que tirar para encontrar a Birna. Se fijó en un coche, un Kia Rio rojo, que iba en dirección contraria a Birna. Pasó frente al bar Lebowski, segundos después de verla a ella. Era un hilo del que los agentes debían tirar sin falta. Pero surgió otro obstáculo. Era imposible distinguir la matrícula, la cara del conductor o cuánta gente iba dentro. Había más de 100 coches idénticos en la isla, una realidad desalentadora que solo aumentó el terror de sus padres. Silja estalló de rabia cuando le dijeron que la pésima calidad de la grabación impedía obtener más detalles. Silja les recriminó: «No podéis aclararla, como hacen en las películas». Grimsson contestó: «La realidad no funciona así». Aunque las cámaras no ayudaran, la policía sabía que contaba con la fuerza y solidaridad de toda la comunidad. Decidieron pedir ayuda a todo el país, convocando una rueda de prensa de carácter excepcional. Grimsson y la rota familia de Birna comparecieron ante los medios, suplicando la colaboración ciudadana para localizarla. Silja retrató la personalidad de su hija ante la prensa, describiéndola como alguien brillante, bilingüe, amante de las culturas del mundo y con un enorme espíritu aventurero. La intuición policial de que la rueda de prensa agitaría el caso no tardó en confirmarse. Surgió la primera gran pista cuando dos hermanos decidieron rastrear Hafnarfjordur, la zona donde el móvil de Birna dio señal. Una vez allí, enfilaron sus pasos hacia la zona portuaria. Tras inspeccionar con cuidado un recinto vallado, hallaron unas botas negras Doc Martens, idénticas al calzado que Birna llevaba la noche de su desaparición. Subieron una foto de las botas a Facebook y gracias al impacto de las redes, la policía se personó de inmediato. Confirmaron que eran las botas de Birna. Al fin, la policía sentía que avanzaba en la dirección correcta. Grimsson exigió a los agentes revisar las cámaras con lupa y pronto se toparon con una imagen familiar. A las 6 de la mañana del día en que Werner desapareció, un Kia Rio rojo entró al puerto. Un hombre bajó del coche y caminó tambaleándose, completamente borracho,
hacia un arrastrero atracado allí. Después, el vehículo arrancó y se fue. Por fin lograron descifrar la matrícula. El coche lo había alquilado Thomas Meller Olsen, un pescador de Groenlandia de 25 años. Después de él, una familia alquiló el coche y se quejó de un fuerte olor a químicos en la parte trasera. Tras incautar el vehículo, la policía buscaba desesperadamente cualquier rastro de Werner y pronto hallaron algo, manchas de sangre en el asiento trasero. Recogieron las muestras a toda prisa y las enviaron a Suecia para analizar si la sangre coincidía con la de Werner. Para Grimson y su equipo, el tiempo se agotaba en una carrera contrarreloj. Tenían que localizar el barco y a sus dos únicos sospechosos, Thomas Meller Olsen y Nicolás Olsen. No eran parientes, sino compañeros de tripulación. De hecho, Thomas tenía fama de ser un tipo simpático, cercano y agradable. Estando a bordo, su móvil sonó. Thomas se puso completamente pálido. Era una noticia que vinculaba directamente el barco, en el que navegaba con la misteriosa desaparición de Werner. Un periodista había preguntado en un grupo de Facebook de la tripulación quién alquiló el coche y quién salía en las cámaras. Thomas estaba temblando. El capitán le aseguró que si no tenía la culpa, todo saldría bien, pero el desafío para la policía era monumental. Cuanto más tiempo pasaran en alta mar, más fácil sería pactar una coartada y deshacerse de cualquier prueba incriminatoria. Pero no había de qué preocuparse, porque el capitán del barco ya tenía pensado un plan. Al enterarse de la conexión entre su barco y Werner, dio media vuelta y puso rumbo de regreso a Islandia. El capitán y sus oficiales fingirían una avería en el motor para justificar el desvío, y además apagaron el Wi-Fi para que los sospechosos no leyeran nada. La policía quería jugar con el factor sorpresa, por lo que recurrió a los miembros de su unidad de élite antiterrorista, apodada la Escuadra Vikinga, para asaltar la embarcación en cuanto ésta entrara en aguas territoriales de Islandia. Varios agentes descendieron desde un helicóptero y, finalmente, lograron detener y poner bajo custodia a los dos sospechosos. La conmoción social fue gigantesca, y todo el país contenía el aliento, esperando desesperadamente alguna novedad sobre el paradero de Birna. El caso parecía haber paralizado por completo la vida cotidiana en Islandia. Aunque tenían buena intención, los detectives de Internet solo sembraron confusión, haciendo casi imposible separar los rumores de la realidad. Rumores que iban desde el hallazgo de un cadáver en un lago hasta que Birna y otras chicas seguían vivas en el barco volaban por las redes. Grimson mantuvo la cabeza fría y pidió calma. Por muy buena voluntad que tuviera la gente, aquello no ayudaba a encontrar a Birna. Sobre las 11 de la noche del miércoles, el barco regresó al puerto y los dos sospechosos pisaron suelo islandés con las esposas puestas. Y entonces llegó la noticia que nadie quería escuchar. La sangre del coche alquilado era de Birna. La policía no perdió ni un segundo en interrogar a los dos hombres. Nicolás y Thomas juraron que no le habían hecho nada a Birna y ofrecieron versiones muy parecidas sobre aquella fatídica noche. Se habían separado para ir a distintos locales a beber y volvieron a reunirse cuando la noche ya estaba llegando a su fin. Nicolás estaba sumamente borracho y sus recuerdos eran borrosos. Aunque Nicolás no recordaba nada, afirmaron haber recogido en la calle principal a dos chicas, una de ellas Birna. Thomas aseguró que dejó a Nicolás en el barco antes de marcharse. Luego se pasó al asiento trasero con las chicas, donde supuestamente se besaron antes de dejarlas en su destino una hora después. Los investigadores tendían a creer a Nicolás. Las cámaras lo grabaron marchándose a pie y era evidente que no estaba en condiciones de hacer nada. Sin embargo, con respecto a Thomas, tenían un presentimiento muy oscuro, y las pruebas no dejaban de acumularse. Un médico forense lo examinó y determinó que las marcas de su pecho eran compatibles con un forcejeo o pelea. Al registrar a fondo el pesquero, los agentes encontraron un carnet de conducir en la basura. Era el de Birna. Además, confiscaron drogas con un valor en el mercado negro de casi 1,5 millones de libras. Él juró que se había quedado durmiendo dentro del coche, pero el cuentakilómetros reveló que el vehículo había recorrido una distancia larguísima. Las cámaras de seguridad también jugarían a su favor, ya que lo grabaron comprando bolsas de plástico y limpiador antes de frotar a conciencia el interior del coche. Nadie creyó su excusa de que había vomitado y solo quería limpiarlo.
Los investigadores sabían muy bien que la sangre del coche era de Virna. Y cuando aplicaron luminol para revelar la sangre invisible al ojo humano, la parte trasera del coche se iluminó por completo. Estaba absolutamente cubierto de sangre. 4 días tras desaparecer, Islandia inició la mayor búsqueda de su historia. El coordinador de rescate dijo: «Hoy es nuestra hermana, nuestra hija». Ese fue el mantra. No toleramos que una joven de 20 años sea secuestrada en mitad de la noche. La policía no tardaría mucho tiempo en encontrar lo que tanto buscaba. Un helicóptero de la Guardia Costera vio algo flotando cerca del faro. Era un cuerpo. Habían hallado a Virna. Islandia se sumió en el luto, con una conmoción y dolor palpables. Estas cosas solo pasaban en las películas o en otros países, jamás en Islandia. En Groenlandia, los ciudadanos también mostraron su dolor junto a su vecino nórdico. El lugar de Reykjavik, donde desapareció Virna, se convirtió en un santuario lleno de velas, y su funeral se ofició en la iglesia más grande del país, la Hallgrímskirkja. Asistieron más de 2000 personas, incluidos el presidente y la primera ministra. El pueblo exigía respuestas y la policía debía darlas. Primero debían determinar la causa exacta de la muerte. Aunque encontraron a Virna completamente desnuda, no hallaron ningún indicio de agresión sexual. El examen forense reveló que sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza, además de signos de estrangulamiento. Sin embargo, la causa oficial de la muerte fue ahogamiento. Había sobrevivido al ataque inicial y seguía con vida cuando la arrojaron al agua. Grimson y su equipo examinaron minuciosamente cada prueba disponible. No encontraron ninguna conexión entre el crimen de Virna y Nicolaj, y no creían que estuviera implicado. Tras 2 semanas arrestado y horas de interrogatorio, fue puesto en libertad. Los focos volvieron a centrarse en Thomas. Su versión no cambió ni un ápice. Durante los 9 interrogatorios con la policía, siguió defendiendo su inocencia. Aunque la policía tenía al sospechoso y la escena, no lograban entender qué motivó a Thomas a asesinar a Virna. Pero las pruebas seguían acumulándose. Hallaron su ADN en un cordón de las botas Doc Martens de Virna y sus huellas en su carné de conducir. El 30 de marzo de 2017, las alertas de última hora sacudieron Islandia. La policía acusó formalmente a Thomas Müller Olsen de posesión de drogas y asesinato. El interés mediático alcanzó su punto álgido cuando comenzó el juicio en agosto de ese año. Durante el juicio, dio un giro sensacional a su historia. Afirmó que no eran 2 chicas, sino solo una, Virna. Aseguró que bajó del coche para ir al baño y Nicolaj arrancó con Virna en el asiento trasero. Al regresar, ella ya no estaba. La sala quedó atónita. Ahora intentaba culpar del asesinato a su compañero. Con voz baja y el rostro cubierto, admitió la posesión de drogas, pero negó haber cometido el crimen. En septiembre, los 3 jueces dictaron sentencia: culpable de todos los cargos. Fue conducido a prisión para cumplir 19 años. Thomas Müller Olsen apeló la condena, pero el Tribunal Supremo la mantuvo y al año siguiente rechazó estudiar un nuevo recurso. El crimen de Virna Bjarnadóttir sacudió por completo a Islandia. El capellán que ofició el funeral de Virna declaró: «Este caso se recordará siempre. Nos cambió un poco nuestra sensación de seguridad. Se instalaron más cámaras en Reykjavik y las mujeres desconfiaron más de los extraños». Para Grímur Grímsson, pese a sus 30 años de servicio, este fue su primer caso de homicidio. Su enfoque calmado y coordinado lo convirtió en un auténtico héroe nacional. Hoy, representa con orgullo a su país en Europol, la agencia policial europea con sede en La Haya. A pesar de los trágicos sucesos en torno al asesinato de Virna, su memoria sigue viva, y el pueblo de Islandia está firmemente decidido a que jamás sea olvidada.